Damas y caballeros, muy buenos días. Hoy no estamos aquí por casualidad. Este momento, este instante, este nuevo amanecer tiene un propósito más grande del que imaginamos. Tal vez llegaste con preocupaciones, con miedo al futuro, con el corazón cansado o con preguntas que no te dejan dormir. Pero escucha bien, cuando abres tus ojos cada mañana, Dios ya está despierto cuidando de ti. Antes de que el sol salga, Él ya está obrando en tu favor, preparando caminos donde tú solo ves obstáculos. Empieza tu día con fe, porque la fe no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu corazón para enfrentarlas. No caminas solo, no luchas solo, no cargas tus batallas solo. Dios pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para pelear. Confía, suelta el control, deja de vivir con angustia por lo que aún no ha pasado. Si hoy pones tu vida en las manos de Dios, si hoy decides creer más y temer menos, te aseguro algo, todo te saldrá bien, no porque la vida sea perfecta, sino porque Dios nunca falla. Comenzar el día poniendo tu confianza total en Dios es una decisión profunda que transforma la manera en que enfrentas la vida desde el primer instante en que abres los ojos. No se trata solo de una frase bonita o de un hábito religioso, sino de una postura interior que define tu actitud, tus pensamientos y tus acciones a lo largo del día. Cuando despiertas y eliges confiar en Dios antes que en tus propias fuerzas, reconoces que no lo sabes todo, que no lo controlas todo y que necesitas de su guía para caminar con seguridad. Esa confianza no nace de la comodidad, muchas veces nace en medio del cansancio, de la incertidumbre, del miedo al mañana, pero justamente ahí es donde se vuelve más valiosa. Porque confiar cuando todo está claro es fácil, pero confiar cuando no ves el camino es un acto de fe auténtica. Poner tu confianza en Dios desde la mañana significa entregarle tus planes antes de que el mundo empiece a exigir resultados. Es decirle con humildad que lo que eres, lo que tienes y lo que sueñas lo colocas en sus manos. Muchas personas comienzan el día revisando problemas, recordando deudas, anticipando conflictos o preocupándose por cosas que aún no han sucedido. Esa forma de empezar el día llena el corazón de ansiedad y roba la paz antes de que la jornada siquiera comience. En cambio, cuando decides confiar en Dios, eliges comenzar con esperanza, con calma, con la certeza de que no estás solo y de que cada paso que des estará acompañado por su presencia. La confianza en Dios no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que las enfrentas. Cuando confías plenamente, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Sabes que habrá desafíos, pero también sabes que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Esta confianza te permite levantarte con serenidad incluso cuando el día promete ser difícil. No necesitas tener todas las respuestas porque confías en aquel que las tiene. No necesitas saber cómo se resolverá todo porque sabes que Dios obra incluso en lo que no entiendes. Confiar en Dios desde el inicio del día es reconocer que tu vida tiene un propósito más grande que tus preocupaciones inmediatas. Cada mañana es una oportunidad nueva, un regalo que Dios te concede para crecer, aprender y avanzar. Cuando empiezas el día confiando en Él, te alineas con ese propósito y permites que tus decisiones estén guiadas por la fe y no por el impulso. Esta confianza te ayuda a hablar con más prudencia, a actuar con más paciencia y a responder con amor incluso en situaciones que normalmente te harían perder la calma. Muchas veces queremos confiar en Dios solo después de haber agotado todas nuestras opciones, pero la verdadera confianza comienza antes, comienza cuando decides poner a Dios en primer lugar y no como último recurso. Es un acto de abandono consciente, de decirle a Dios que confías más en su voluntad que en la tuya, más en su tiempo que en tu prisa, más en su sabiduría que en tus propios cálculos. Esta actitud no te hace débil, al contrario, te fortalece, porque reconoces que tu fuerza viene de Él. Empezar el día confiando en Dios también implica aceptar que no todo saldrá como lo planeaste, pero que aún así todo puede obrar para bien. Hay días en los que las cosas no resultan como esperabas, puertas que se cierran, personas que decepcionan, situaciones que duelen.
La confianza en Dios te permite vivir esos momentos sin desesperarte, entendiendo que incluso en el silencio y en la espera Dios está trabajando. No necesitas verlo todo claro para seguir adelante, solo necesitas confiar. Esta confianza se cultiva en lo pequeño, en el silencio de la mañana, en una oración sencilla, en un pensamiento de gratitud, en un acto de entrega. No hace falta usar grandes palabras, basta con un corazón sincero que se abre a Dios y le dice que confía. Con el tiempo, esa práctica diaria va transformando tu interior y te da una paz que no depende de las circunstancias externas. Aprendes a vivir el día con más equilibrio, con menos angustia y con una esperanza constante. Cuando confías en Dios desde el comienzo del día, también aprendes a soltar el control. Muchas veces queremos tener todo bajo control porque creemos que así estaremos seguros, pero el control excesivo solo genera cansancio y frustración. Confiar en Dios es descansar, es aceptar que no tienes que cargar con todo tú solo. Es permitir que Dios tome el timón de tu vida y te guíe incluso cuando el mar está agitado. Esta confianza te libera de la necesidad de entenderlo todo y te permite vivir con mayor ligereza interior. Cada mañana es una nueva oportunidad para renovar esta confianza. No importa cómo haya sido el día anterior, no importa los errores cometidos o las caídas sufridas, Dios te ofrece un nuevo comienzo y te invita a confiar de nuevo. Al hacerlo, te abres a su gracia y permites que su presencia te acompañe en cada decisión, en cada encuentro, en cada desafío. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una elección diaria que se renueva cada mañana, una decisión que te sostiene y te impulsa a seguir caminando con fe incluso cuando el camino parece incierto. La fe vence el miedo y la incertidumbre porque nace de una confianza profunda que no depende de lo que los ojos ven, sino de lo que el corazón cree. El miedo aparece cuando sentimos que no tenemos control, cuando el futuro se vuelve incierto y las preguntas superan a las respuestas. Es una reacción humana natural, pero cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras decisiones, comenzamos a vivir desde la desconfianza y la angustia. La fe, en cambio, nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a descansar en la certeza de que Dios está presente incluso en medio de aquello que no entendemos. Vivir con fe no significa negar la realidad ni fingir que los problemas no existen, significa enfrentarlos desde una perspectiva diferente. El miedo nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades, nos lleva a imaginar los peores escenarios antes de que sucedan. La fe nos levanta, nos recuerda que no estamos solos y que hay un propósito incluso en las pruebas. Cuando decides creer, eliges no dejarte dominar por pensamientos negativos ni por suposiciones que solo alimentan la ansiedad. La fe actúa como una luz en medio de la oscuridad. No elimina la noche de inmediato, pero permite dar pasos seguros aun cuando el camino no está completamente iluminado. La incertidumbre es una de las mayores fuentes de temor en la vida. No saber qué pasará mañana, cómo se resolverá una situación o qué decisiones tomar puede generar un peso constante en el corazón. La fe no siempre responde todas esas preguntas, pero ofrece algo más valioso, paz en medio de la espera. Creer en Dios es confiar en que Él conoce el final desde el principio y que nada escapa de su mirada. Esta confianza no depende de resultados inmediatos, sino de una relación profunda que se fortalece con el tiempo y la experiencia. Cuando la fe ocupa el lugar del miedo, cambia la forma en que interpretamos las dificultades. En lugar de verlas como amenazas, comenzamos a verlas como oportunidades de crecimiento. El miedo nos dice que no podemos, que es demasiado difícil, que vamos a fracasar. La fe nos recuerda que Dios nos da la fuerza necesaria para enfrentar cada situación y que su poder se manifiesta especialmente en nuestra debilidad. Esta forma de creer no elimina el dolor, pero lo transforma en aprendizaje, no borra las lágrimas, pero les da sentido. Muchas personas viven atrapadas en la incertidumbre porque intentan cargar solas con todo. Quieren tener respuestas inmediatas, soluciones claras y garantías absolutas, pero la vida rara vez ofrece eso. La fe enseña a soltar la necesidad de control y a confiar en el proceso. Aprendes a vivir un día a la vez, a dar el siguiente paso sin exigir ver toda la escalera.
Esta actitud libera el corazón del peso excesivo y permite respirar con mayor tranquilidad incluso cuando el futuro sigue siendo incierto. La fe también transforma la manera en que hablamos y pensamos. Cuando el miedo domina, nuestras palabras se llenan de quejas, de dudas y de negatividad. Cuando la fe crece, nuestras palabras comienzan a reflejar esperanza y confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque creemos que Dios está obrando. Esta transformación interior tiene un impacto real en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Lo que crees determina cómo actúas y cómo enfrentas cada situación. Confiar en Dios en medio del miedo requiere valentía. No es una fe ingenua, es una fe probada, una fe que ha pasado por la incertidumbre y aún así decide creer. Es elegir creer cuando no hay pruebas visibles, es seguir adelante cuando el corazón tiembla. Esta fe se fortalece con la práctica diaria, con pequeños actos de confianza, con oraciones sinceras, con momentos de silencio en los que entregas tus temores a Dios. Poco a poco el miedo pierde su fuerza y la fe se convierte en un ancla que sostiene el alma. La fe no promete una vida sin problemas, pero promete la presencia de Dios en cada uno de ellos. Saber que no estás solo cambia completamente la experiencia del miedo. Ya no enfrentas la incertidumbre desde la soledad, sino desde la compañía de un Dios que cuida, guía y sostiene. Esta certeza te permite seguir caminando incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Aprendes a descansar en Dios y a confiar en que su tiempo es perfecto, aunque no siempre coincida con el tuyo. Cada vez que eliges la fe por encima del miedo, das un paso hacia la libertad interior. El miedo encierra, limita y desgasta. La fe abre, libera y fortalece. No es una emoción pasajera, es una decisión consciente que se renueva cada día. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, la fe se convierte en un refugio seguro, en una fuerza que impulsa a seguir adelante con esperanza, con paz y con la certeza de que, pase lo que pase, Dios permanece fiel y presente en cada momento. Dios lucha por ti aún cuando no lo ves, y esa verdad sostiene el alma cuando las fuerzas parecen agotarse y la esperanza se vuelve frágil. Muchas veces creemos que la presencia de Dios solo se manifiesta cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y los resultados son favorables, pero la realidad es que Dios trabaja con mayor profundidad en los momentos silenciosos, en las batallas ocultas, en esos instantes en los que no hay señales visibles de cambio. Mientras tú dudas, Él actúa. Mientras tú te preguntas qué hacer, Él ya está preparando el camino. No siempre percibes su intervención porque no siempre coincide con tus expectativas, pero eso no significa que esté ausente. La vida está llena de luchas internas que nadie ve. Son batallas del corazón, de la mente, del espíritu. Hay días en los que sonríes por fuera y sangres por dentro, días en los que continúas caminando, solo porque no sabes cómo detenerte. En esos momentos, cuando no hay palabras que consuelen ni soluciones inmediatas, Dios pelea por ti de una manera que trasciende lo visible. Él fortalece tu interior, sostiene tu fe y te impide rendirte cuando todo dentro de ti quiere hacerlo. Aunque no lo notes, su mano te mantiene firme para que no caigas. Ver muchas personas se desesperan, porque esperan que Dios actúe de forma rápida y evidente, pero Dios no siempre obra con ruido, muchas veces lo hace en silencio. Mientras tú miras la tormenta, Él calma tu corazón. Mientras tú te enfocas en el problema, Él trabaja en tu carácter. Dios no solo quiere cambiar las circunstancias, quiere transformarte a ti, prepararte para lo que viene y darte la fortaleza necesaria para sostener las bendiciones que llegarán. Esa lucha invisible es parte de su amor y de su cuidado constante. Cuando sientes que estás luchando solo, es cuando más cerca está Dios. Él no abandona en el momento difícil, no se retira cuando las fuerzas faltan. Al contrario, es ahí donde su presencia se vuelve más profunda. Dios pelea por ti cuando no sabes qué decisión tomar, cuando el miedo te paraliza, cuando la tristeza parece interminable. Él intercede por ti, abre caminos donde no los ves y cierra puertas que podrían hacerte daño, incluso cuando no entiendes por qué ciertas cosas no suceden como esperabas.
Confiar en que Dios lucha por ti implica aceptar que no siempre entenderás sus métodos. A veces esperas una solución inmediata y recibes un proceso. Esperas una respuesta clara y recibes silencio. Pero ese silencio no es abandono, es trabajo interno, es preparación, es protección. Dios ve lo que tú no ves, conoce lo que tú ignoras y actúa con una sabiduría que va más allá de tu comprensión. En muchas ocasiones, con el tiempo, miras atrás y comprendes que aquello que parecía una derrota fue en realidad una liberación. Dios también lucha por ti cuando te da fuerzas para perdonar, cuando te ayuda a soltar lo que te lastima, cuando te permite seguir adelante a pesar del dolor. Esas victorias. Las internas son tan importantes como las externas. A veces no cambia la situación de inmediato, pero cambia tu corazón para que puedas enfrentarla sin perder la paz. Esa es una de las formas más poderosas en las que Dios pelea por ti, fortaleciendo tu espíritu para que no seas vencido por la desesperación. En medio de la lucha, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de ti, pero la verdad es que Él nunca pierde de vista a sus hijos. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada suspiro cansado es visto y escuchado. Dios actúa en el momento perfecto, no antes ni después, y aunque su tiempo no siempre coincide con el tuyo, siempre es el mejor. Confiar en esta verdad te permite descansar incluso cuando la batalla continúa, sabiendo que no estás solo en el campo de lucha. Dios lucha por ti incluso cuando cometes errores. Su amor no se retira por tus fallas ni se debilita por tus caídas. Él te levanta, te corrige y te guía con paciencia. No espera perfección, espera un corazón dispuesto a confiar. En esa lucha constante entre el miedo y la fe, Dios se pone de tu lado, te recuerda quién eres y te ayuda a no perder tu identidad en medio de las dificultades. Su gracia te envuelve y te da una nueva oportunidad cada día. Aceptar que Dios lucha por ti cambia la forma en que enfrentas la vida. Ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no te sientes solo frente a los problemas, sino acompañado. Esta certeza no elimina el esfuerzo personal, pero lo llena de sentido y esperanza. Sabes que cada paso que das, incluso el más pequeño, está respaldado por un Dios que te ama y que pelea por tu bienestar, aun cuando tus ojos no logran ver su obra. Aun cuando el prox. Eso es largo. Aun cuando el resultado tarda en llegar, ninguna batalla es más grande que el poder de Dios cuando se comprende que su fuerza no se mide por los límites humanos ni por las circunstancias visibles. A lo largo de la vida, las personas enfrentan luchas que parecen imposibles de superar, problemas que crecen en la mente hasta convertirse en montañas y desafíos que desgastan el ánimo. En esos momentos, el corazón tiende a medir la batalla según su propio cansancio, según el tamaño del problema o según experiencias pasadas de fracaso. Sin embargo, el poder de Dios no se compara con nada de eso, porque no depende de recursos humanos, de tiempo ni de probabilidades. Su poder actúa donde la lógica se detiene y donde la esperanza parece agotarse. Cuando una persona se enfrenta a una batalla difícil, es como sentirse pequeño e insuficiente. El miedo exagera el problema y reduce la fe, haciendo creer que no hay salida. Pero el poder de Dios no se reduce por la intensidad de la lucha ni por la duración del proceso. Él no se intimida ante lo grande, lo complicado o lo que parece perdido. Para Dios no existen batallas imposibles, solo corazones que necesitan aprender a confiar. Entender esto cambia la manera de enfrentar las pruebas, porque ya no se trata de la capacidad personal, sino de la grandeza de aquel que acompaña el camino. Muchas batallas no se ganan con fuerza física ni con argumentos, sino con perseverancia y fe. Hay luchas emocionales, espirituales y mentales que nadie más ve, pero que pesan profundamente en el interior. La ansiedad, la culpa, el miedo, la inseguridad y el dolor acumulado pueden convertirse en enemigos silenciosos que desgastan día tras día. En esas batallas internas, el poder de Dios se manifiesta dando paz donde había tormenta, claridad donde había confusión y esperanza
donde solo existía cansancio. Su poder restaura lo que parecía roto y fortalece lo que parecía débil. A veces se piensa que una batalla es demasiado grande porque se observa desde la perspectiva humana. Se comparan recursos, fuerzas y posibilidades y todo parece indicar que no hay forma de vencer. Pero Dios no ve las batallas como las ve el ser humano. Él ve el inicio, el proceso y el final al mismo tiempo. Su poder no se activa por la magnitud del problema, sino por la disposición del corazón a confiar. Cuando una persona decide poner su batalla en manos de Dios, deja de cargar sola con el peso y permite que la intervención divina obre de maneras que no siempre son inmediatas, pero sí profundas. El poder de Dios no siempre se manifiesta eliminando la batalla de inmediato. En muchas ocasiones se revela dando la fortaleza necesaria para resistir, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para esperar el momento adecuado. Esto no significa derrota, sino un tipo de victoria que se construye paso a paso. Cada día que se avanza sin rendirse, cada momento en el que se elige la fe por encima del miedo, es una señal de que el poder de Dios está actuando en lo invisible. Cuando una persona comprende que ninguna batalla es más grande que el poder de Dios, deja de vivir desde la desesperación. Aprende a enfrentar las pruebas con una actitud diferente, sabiendo que no todo depende de su esfuerzo. Esto no elimina la responsabilidad personal, pero la equilibra con la confianza. Se trabaja, se lucha, se intenta, pero con la certeza de que hay una fuerza superior sosteniendo cada intento. Esta confianza libera del agotamiento extremo que produce creer que todo depende de uno mismo. Hay batallas que parecen no tener fin, procesos largos que ponen a prueba la paciencia y la fe. En esos momentos, el cansancio puede hacer dudar del poder de Dios, pero su poder no se debilita con el tiempo ni se desgasta con la espera. Mientras el ser humano se cansa, Dios permanece firme. Mientras la fe vacila, su fidelidad no cambia. Entender esto permite seguir adelante incluso cuando no se ven resultados inmediatos, porque se confía en que Dios sigue obrando incluso en el silencio. El poder de Dios también se manifiesta en la transformación interior que ocurre durante la batalla. Muchas veces se pide que la lucha termine, pero Dios utiliza ese proceso para formar el carácter, fortalecer la fe y enseñar lecciones que de otra manera no se aprenderían. Al final, la persona no solo sale de la batalla, sino que sale diferente, más fuerte, más consciente y más cercana a Dios. Esa transformación es una evidencia clara de su poder actuando en medio de la dificultad. Creer que ninguna batalla es más grande que el poder de Dios no significa negar el dolor ni minimizar el sufrimiento. Significa reconocer que, aun en medio del dolor, hay una fuerza mayor sosteniendo la vida. Significa aceptar que no todo se entiende en el momento, pero que todo tiene un propósito. Esta convicción permite levantar la mirada cuando todo invita a bajarla, seguir caminando cuando todo invita a detenerse y confiar cuando todo parece incierto. Cuando el corazón se aferra a esta verdad, las batallas dejan de ser una amenaza absoluta y se convierten en escenarios donde el poder de Dios puede manifestarse. Cada lucha se transforma en una oportunidad para ver su fidelidad, para experimentar su cercanía y para fortalecer la fe. No importa cuán grande parezca el problema, cuán profundo sea el dolor o cuán larga sea la espera, el poder de Dios permanece intacto, obrando más allá de lo visible, sosteniendo al que confía, guiando al que se entrega y demostrando que ninguna batalla, por más intensa que sea, puede superar su poder infinito. Entrega tus preocupaciones y descansa en su plan. Es una invitación constante a vivir con el corazón más liviano y la mente en paz, aun cuando la vida presenta situaciones que parecen desbordar la capacidad humana. Las preocupaciones surgen de la necesidad de controlar, de anticipar lo que puede salir mal y de protegerse del dolor futuro. Sin embargo, cuando una persona vive atrapada en la preocupación, pierde la capacidad de disfrutar el presente y se desgasta emocionalmente. Entregar las preocupaciones a Dios no es un acto de irresponsabilidad, sino un acto profundo de confianza que reconoce que hay cosas que están más allá del control humano.
Muchas veces se piensa que descansar en el plan de Dios significa resignarse o dejar de luchar, pero en realidad significa confiar mientras se sigue caminando. Es entender que se puede trabajar, esforzarse y tomar decisiones sin cargar con la ansiedad constante de los resultados. El descanso espiritual no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que Dios tiene una visión más amplia y que su plan se desarrolla incluso cuando las circunstancias parecen confusas. Esta forma de descansar no elimina los problemas, pero cambia la manera en que se vive. Ver las preocupaciones suelen acumularse poco a poco. Comienzan con un pensamiento, luego se convierten en una inquietud constante y terminan dominando la mente. El futuro, la economía, la salud, las relaciones y las decisiones importantes pueden convertirse en fuentes de angustia diaria. Entregar esas preocupaciones a Dios implica reconocer los propios límites y aceptar que no todo se puede resolver de inmediato. Es un acto de humildad que libera el corazón del peso excesivo y permite respirar con mayor tranquilidad. Descansar en el plan de Dios también requiere paciencia. El ser humano suele querer respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero el plan de Dios se desarrolla en tiempos que no siempre coinciden con los deseos personales. Aprender a esperar sin desesperarse es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más transformadoras. Durante la espera, Dios trabaja en el interior, fortalece la fe y prepara el corazón para lo que vendrá. El descanso no siempre significa quietud externa, muchas veces significa paz interior en medio del movimiento. Entregar las preocupaciones no es algo que se haga una sola vez, es una práctica diaria. Cada mañana trae nuevas inquietudes y cada día presenta desafíos distintos. Por eso, descansar en Dios es una decisión que se renueva constantemente. Cuando una preocupación regresa, se vuelve a entregar. Cuando el miedo aparece, se vuelve a confiar. Este ejercicio continuo va moldeando una actitud de dependencia saludable en la que se aprende a vivir con mayor serenidad, aun en medio de la incertidumbre. Ver el plan de Dios no siempre es fácil de entender. Hay momentos en los que las cosas no salen como se esperaba y se cuestiona el rumbo de la vida. En esos momentos, descansar en su plan implica creer que, aunque no se vea sentido ahora, existe un propósito más grande. Muchas veces, con el paso del tiempo, se comprende que aquello que parecía un retraso fue una protección, que una puerta cerrada evitó un daño mayor o que una espera prolongada preparó el camino para algo mejor. Esta comprensión fortalece la confianza y da paz al corazón. La preocupación constante desgasta la energía emocional y roba la alegría. Descansar en Dios permite recuperar esa energía y vivir con mayor equilibrio. No significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una perspectiva diferente. En lugar de dejar que la ansiedad domine, se elige la fe. En lugar de imaginar los peores escenarios, se confía en que Dios está guiando cada paso. Esta actitud no elimina los desafíos, pero evita que se conviertan en una carga insoportable. Descansar en el plan de Dios también ayuda a aceptar que no todo depende del esfuerzo personal. Hay situaciones que, por más que se intente, no pueden resolverse solo con voluntad. Reconocer esto no es una derrota, es una liberación. Es permitir que Dios actúe donde el ser humano ya no puede. Esta entrega trae un descanso profundo, porque se deja de luchar contra lo inevitable y se aprende a fluir con el proceso, confiando en que Dios sabe lo que hace. Cuando una persona aprende a entregar sus preocupaciones, comienza a experimentar una paz diferente, una paz que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que está en manos seguras. Esta paz no significa ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Es una paz que sostiene en los días difíciles y permite disfrutar los momentos buenos sin miedo a perderlos. Descansar en el plan de Dios transforma la forma de vivir, porque ya no se camina desde la ansiedad, sino desde la confianza. A lo largo del camino, habrá momentos en los que la preocupación intentará volver a tomar el control. En esos instantes, recordar que Dios tiene un plan ayuda a recuperar la calma. No se trata de un plan rígido, sino de un plan lleno de amor, cuidado y propósito.
Dios no improvisa, no se equivoca y no abandona a quienes confían en Él. Entregar las preocupaciones y descansar en su plan es un proceso que se profundiza con el tiempo, una forma de vivir que trae libertad interior, fortalece la fe y permite caminar con esperanza incluso cuando el futuro sigue siendo incierto. Todo obrará para bien. Cuando caminas con fe es una verdad que se va comprendiendo con el paso del tiempo y con la experiencia de la vida. Al principio puede sonar difícil de creer, especialmente cuando las circunstancias son dolorosas, confusas o injustas. Hay momentos en los que parece que nada encaja, que los esfuerzos no dan fruto y que las decisiones tomadas solo conducen a más problemas. Sin embargo, caminar con fe no significa negar esas realidades, sino atravesarlas con la convicción profunda de que Dios puede transformar incluso lo que parece negativo en algo que aporte crecimiento, aprendizaje y propósito. La fe no cambia automáticamente los hechos, pero cambia la manera en que se viven. Cuando una persona camina con fe, deja de interpretar cada dificultad como un castigo o un fracaso definitivo. Comienza a ver los acontecimientos como parte de un proceso más amplio, uno que todavía no se comprende por completo. Muchas veces se quiere entender todo de inmediato, pero la fe invita a confiar incluso cuando no hay explicaciones claras. Esta confianza permite seguir adelante sin amargura, sin resentimiento y sin perder la esperanza en medio de la incertidumbre. Caminar con fe implica avanzar aun cuando el camino no es claro. No siempre hay señales visibles de que todo saldrá bien, pero la fe sostiene el paso cuando la lógica no alcanza. Hay decisiones que se toman con temor, cambios que duelen y despedidas que dejan vacío, pero la fe permite creer que nada de eso es inútil. Incluso las pérdidas pueden traer enseñanzas profundas, incluso los errores pueden convertirse en oportunidades de crecimiento cuando se vive con un corazón dispuesto a aprender y a confiar. Muchas personas se preguntan cómo algo doloroso puede obrar para bien. La respuesta no siempre llega de inmediato. A veces pasan años antes de comprender el sentido de ciertas experiencias. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede convertirse en un punto de partida. Lo que hoy duele, mañana puede fortalecer. Caminar con fe es aceptar que el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo humano, y que su manera de obrar va más allá de lo que se puede imaginar en el momento presente. La fe también cambia la manera en que se enfrentan los errores personales. Cuando una persona falla, el miedo y la culpa pueden paralizarla, pero caminar con fe permite reconocer el error sin quedarse atrapado en él. Se aprende, se corrige y se sigue adelante con humildad. Dios no desperdicia nada, ni siquiera los errores. Todo puede ser usado para formar el carácter, para enseñar lecciones importantes y para guiar hacia decisiones más sabias. En el futuro, cuando se camina con fe, se aprende a confiar incluso en medio del dolor emocional. Hay heridas que no sanan rápido, decepciones que dejan huellas profundas y palabras que marcan. La fe no borra el pasado, pero ayuda a no vivir encadenado a él. Permite creer que el dolor no define el final de la historia y que Dios puede traer sanación poco a poco, a su ritmo, de maneras que a veces no se esperan. Esta confianza ayuda a no endurecer el corazón y a seguir creyendo en el bien aun después de haber sufrido. Todo obra para bien cuando se camina con fe porque la fe mantiene el corazón abierto. Un corazón cerrado por el miedo o la amargura no puede ver las oportunidades que surgen incluso en medio de las dificultades. La fe, en cambio, mantiene viva la esperanza y permite reconocer pequeñas bendiciones en medio de los procesos difíciles. No siempre se trata de grandes cambios, a veces se trata de pequeñas señales que recuerdan que Dios sigue presente y activo en la vida cotidiana. Caminar con fe no significa que todo será fácil ni que no habrá momentos de duda. La fe convive con las preguntas, con el cansancio y con la fragilidad humana. Lo importante es no detenerse, no rendirse y no perder la confianza en que Dios sigue obrando incluso cuando no se percibe. Cada paso dado con fe, por pequeño que sea, construye un camino de crecimiento interior y fortalece la relación con Dios.
A lo largo del tiempo, muchas personas miran atrás y se dan cuenta de que aquello que parecía un fracaso fue en realidad una redirección. Situaciones que en su momento causaron dolor terminaron llevando a lugares mejores, a relaciones más sanas o a una comprensión más profunda de la vida. Estas experiencias confirman que caminar con fe no es caminar a ciegas, sino caminar confiando en un Dios que ve más allá y que guía incluso cuando no se entiende el rumbo. La fe también enseña a vivir el presente con mayor plenitud. En lugar de vivir obsesionado con el futuro o atrapado en el pasado, se aprende a confiar en que hoy también tiene valor. Cada día trae oportunidades de crecer, de amar, de aprender y de avanzar. Caminar con fe permite vivir el hoy con esperanza, sabiendo que lo que se siembra con confianza y perseverancia dará fruto a su tiempo. Todo obrará para bien cuando caminas con fe, porque la fe transforma la forma de interpretar la vida. Ya no se vive desde el miedo constante a perder, sino desde la confianza de que Dios sostiene cada etapa. Incluso cuando los resultados no son los esperados, incluso cuando los planes cambian, la fe mantiene la certeza de que nada es en vano. Dios obra en lo visible y en lo invisible, en lo inmediato y en lo que tarda, en lo que duele y en lo que alegra, guiando cada paso con propósito y amor, fortaleciendo el corazón para seguir caminando con esperanza, con paciencia y con una confianza profunda en que, aun en medio de las pruebas, hay un bien que se está gestando, un crecimiento que se está formando y un camino que se sigue construyendo paso a paso con fe.